Amén. Yo voy a tratar de explicar, ¿sí?, el saludo de Pascua, pero usted me va a tener que esperar, va a tener que, necesito contarles algunas cosas. Leemos la Biblia en 1 Corintios 5, 7 al 8. En 1 Corintios 5, 7 al 8 dice la palabra de Dios: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Cuando habla acerca de la levadura, de la vieja levadura, la nueva masa, está hablando de la vida vieja, del pecado que vivíamos antes sin Cristo. Y dice, así que celebremos la fiesta. Pablo dice, hay que celebrar la fiesta no con la vieja levadura, no como lo hacíamos antes, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cierre sus ojos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Ore, pídale a Dios. Yo no creo que ninguno de ustedes quiera que yo le hable. Todos ustedes esperan que sea Dios hablando a su corazón. Así que pídale a Dios en oración, en silencio. Dígale, Señor, no quiero que este gordito me hable, quiero que tu Espíritu Santo hable a mi corazón. Que sean tus palabras reveladas en mi corazón y en mi mente, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso a Jesús. Amén. ¿Sabe qué? Pablo, cuando está hablando en este versículo en particular, está en un contexto complicado, difícil. Pablo se la está viendo muy difícil el trabajo de pastorear a la iglesia en Corintio. Y resulta que la ciudad de Corintio era una ciudad grande, más grande que Río Gallegos. Tenía más o menos 400.000 habitantes. Una ciudad donde habían puertos, barcos, y se movía todo el comercio del Imperio Romano por los puertos de Corintio. Había mucho dinero, era una ciudad cosmopolita, o sea que había muchas culturas en la cultura de Corinto. Esta ciudad era la cuarta más grande del Imperio Romano. Primero Roma, después Alejandría, después Antioquía, después estaba Corintio. Y era totalmente pagana. Tomaban los dioses griegos, tomaban los dioses de Asia, de la India, y había una mezcla de todo. Y cuando Pablo en el año 50 después de Cristo fue a predicar en esa ciudad, él tenía mucho miedo. Él cuenta su experiencia. Tenía mucho temor, porque la ciudad era bastante densa, espiritualmente era muy complicada. Mire que habían filósofos griegos que decían, cuando hablaban de una mujer de mala vida, decían una mujer corintia. Aquella es una mujer corintia, una mujer de mala vida. O cuando los jóvenes, los muchachos se iban de parranda por las noches para hacer cosas malas, decían, estos jóvenes se van a corintiar.
Usted no se vaya a corintiar por ahí. Se tenía como mala fama. ¿Se acuerdan de Icardi? Van a icardiar, decían. Algo popular, algo malo. No, se hizo un dicho popular malo en nuestra sociedad moderna. En aquel tiempo era corintiar para hacer cosas malas. Entonces la ciudad era complicada y Pablo, cuando habla de la Pascua, justo estaba tratando de corregir un caso de inmoralidad grave en la iglesia. Y él quiere poner la Pascua ahí para limpiar las cosas malas de inmoralidad sexual. Había muchos ídolos. Uno de los ídolos más famosos de esa ciudad se llamaba Epafrodita, una diosa que también se la conoce como Venus, una diosa de inmoralidad sexual también, donde se hacían fiestas y en esas fiestas sucedían muchas cosas de inmoralidad y entonces estaban acostumbrados a hacer así. La iglesia que se iba convirtiendo, que para ese entonces, después de la predicación de Pablo, yo quiero leerles. Pablo más o menos ganó de la ciudad de los 400.000, 50.000 cristianos se cree que tenía la iglesia que pastoreaba Pablo en Corintio. Una multitud. Imagínense los problemas. Y en 1 Corintios 2, 1 al 5, 1 Corintios 2, 1 al 5, Pablo empieza a contar en su carta: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Claro, el auge era la filosofía griega en aquel tiempo. Y él no podía ir con un conocimiento teórico, ni con sabiduría humana, que de hecho la tenía Pablo, sino dijo con la demostración del Espíritu Santo y del poder que sale de la cruz. Por eso Pablo decía, el Evangelio es poder de Dios. Poder emana de la cruz. Y yo no quiero saber nada, dice Pablo, de filosofía, de religión, de discutir conocimiento. Quiero saber del poder que sale de la cruz. Eso es Pascua, poder que sale de la cruz. Un poder para limpiar, un poder para salvar, un poder para sanar, un poder para liberar, un poder para romper maldiciones, un poder que cambia ciudades. Amén, gloria a Jesús. El poder de la Pascua es el poder de la cruz. Y en Hechos 18, 19, en esa tarea de predicar, Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10, él estaba desanimado. Claro, la tarea era mucha, era ardua. Y dice ahí, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Claro, él tenía temor y temblor, le temblaban las rodillas. Y tuvo una visión de Dios que le dijo a Pablo: no temas, sino habla y no calles. Y el versículo siguiente: porque yo estoy contigo
y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Esa es la visión que Pablo tuvo, las palabras de Jesús que le animaron para quedarse a predicar, porque él iba a abandonar, iba a tirar los guantes, porque la verdad que se la estaba viendo difícil. Y él, después de esa visión, se quedó 1 año y 6 meses predicando en la ciudad de Corintios, allí a todos aquellos que vivían una mala vida, y le estaba hablando y le estaba predicando. Pero resulta que el mal de la sociedad se estaba metiendo también a la iglesia, como pasa en la actualidad. El mal se mete a la iglesia, y lo que pasa afuera también pasa en la iglesia. Entonces esa situación estaba viviendo Pablo, donde nosotros leíamos ahí que él estaba hablando acerca de la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Estaba tratando un caso de inmoralidad en la iglesia. Amén. Porque a veces lo que pasa afuera también pasa adentro. Y él dice, la solución es la Pascua. La solución es el Cristo crucificado. La solución es lo que emana de la cruz, lo que viene de Jesús. Y por eso yo quiero explicar, tratar de explicar en breve lo que es la Pascua. Y la Pascua tiene su origen en el judaísmo, digamos. Ellos son los propietarios de la Pascua. Y nos tenemos que remontar en el libro de Éxodo, cuando Israel estaba esclavo en Egipto, que Dios envió a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Y entonces el faraón endureció su corazón y no quería dejar libre al pueblo de Israel. Entonces Dios le dio una revelación a Moisés y le habló acerca del cordero que había que sacrificar, y que con su sangre tenían que pintar los dinteles de la puerta, y ellos comer el cordero apresuradamente, porque eso iba a significar su liberación. Amén. Amén, ¿me siguen? Porque resulta que Dios iba a enviar al ángel de la muerte para matar a todos los primogénitos, tanto de Egipto como de Israel. Iba a matar a todos los primogénitos. No es que Dios le dice al ángel de la muerte solamente los primogénitos de los egipcios, sino el ángel de la muerte tenía el mandato de matar a todos por igual. Pero Dios le dio la revelación a Moisés de que pintando los marcos de la puerta con sangre de un cordero sin defecto, el ángel de la muerte iba a pasar por alto esa casa. Dice, al ver la sangre, el ángel de la muerte, al ver la sangre, iba a pasar por alto esa casa. De hecho, la palabra Pascua significa pasar por alto. Y entonces, como Egipto no tenía la revelación del cordero de la Pascua, de la sangre del cordero, nadie le había dicho a ellos. Solo lo sabía el pueblo de Israel. Entonces vino aquella noche el ángel de la muerte
y pasaba por alto las casas del pueblo de Israel que estaban pintadas en sangre, y iba a las casas de los egipcios y hirió de muerte a los primogénitos. Y dice la Biblia que en ninguna de las casas del pueblo de Egipto, o sea, todos había un muerto en cada una de las casas. Eso quería decir. Había al menos un muerto en cada casa de los egipcios. Y un gran llanto y un gran dolor. Era un grito horrible que se escuchaba en las noches. Las madres egipcias lloraban a sus hijos, gritaban de dolor. Y las madres judías abrazaban a sus hijos, a su familia. Y ellos saludaban a su vecina judía y le decían: felices Pascua. Le decían Pascua en voz bajita, sabiendo el dolor de las vecinas egipcias. Le decían: felices Pascua. El ángel de la muerte pasó por alto en nuestras casas. Ellas estaban, por un lado, feliz porque no había un muerto en su familia, y por otro lado, consternadas porque las vecinas egipcias, las madres lloraban a sus hijos, los padres lloraban porque había muerte de aquel lado. Entonces era un felices Pascua. Había alegría por un lado y consternación por otro. ¿Me entiende? ¿Me sigue? Amén. Entonces Pablo estaba explicando: Jesús es nuestro Cordero, el que derramó su sangre en la cruz, murió en la cruz, derramó su sangre para perdón de pecado, para que seamos librados de la muerte. Y Jesús decía: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene parte en mí. Por eso nosotros participamos de su cuerpo y de su sangre. Participamos de lo que Él hizo. Pintamos nuestra casa con su sangre de protección. Y por eso algunos de ustedes tienen casas de paz. Han ido a su casa y lo que están haciendo es dándole la revelación, el conocimiento de la sangre de Jesús, que cuando usted aplica la sangre de Jesús sobre su vida, sobre su casa, la muerte pasa por alto. Amén. Felices Pascua. Amén. Felices Pascua. Amén. Denle un aplauso. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Pero la Pascua significaba que alguien moría y alguien quedaba vivo. O sea, ese felices Pascua era felices Pascuas, pero quedaba algo amargo por la muerte. Pero ¿qué dice la Biblia? Quiero leerles un pasaje en Mateo 28:5. Me gustaría que usted lo lea. Mateo 28:5 al 10. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron caminando. ¿Cómo fueron? Fueron corriendo a dar ¿qué? Las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban corriendo a dar las nuevas a los discípulos, siguiente, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve, y ella acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Cristo resucitado. Amén. Ese cordero que había muerto en la cruz, que derramó toda su sangre. Había una sensación de frustración, tristeza y dolor en el ambiente. Porque ellos pensaron, los discípulos, María Magdalena, la otra María, pensaban que Jesús no iba a morir, iba a libertar al pueblo de Israel. Ahora con su muerte todo había terminado. Y era felices Pascua. Pero Jesús está muerto. Lo que ellos pensaban que iba a pasar, ya no pasó. Con la muerte se terminó todo. Entonces, ellos recordaban las palabras del sumo sacerdote que había dicho en aquel entonces: dejen que siga con su avance ese tal Jesús. Le va a pasar lo mismo que los anteriores, que se levantaron y revolucionaron la ciudad, pero matando al líder, quedó todo en nada. Así va a pasar con Jesús. Y así estaba pasando. Jesús murió. Y ellos decían, y bueno, ya no tenemos más nada. Pero cuando estas mujeres, un domingo a la mañana, fueron a ver al sepulcro donde habían puesto a Jesús y vieron al ángel que le dijo, no está aquí, pues está resucitado. Vayan a avistarle a Pedro y a sus discípulos. Entonces ellas fueron corriendo a casa de Pedro. A ver. Fueron corriendo a casa de Pedro. A mitad de camino se encontraron con el Cristo resucitado. Y siguieron corriendo. Y cuando llegaron a casa de Pedro, le dijeron el saludo, la nueva. Cristo ha resucitado. Era un nuevo saludo. No era felices Pascua, ahora se añadía Cristo ha resucitado. Y Pedro, como nosotros, ¿no? Como nosotros los creyentes. Ustedes están locas. Así le contestó Pedro a las mujeres. Entonces no dijeron nada. No respondieron al saludo Cristo ha resucitado. No respondieron. Pedro agarró y salió corriendo. Todo pasa corriendo, no sé por qué. Fue corriendo hasta la tumba y vio la tumba vacía. Estaban solo las sábanas, los lienzos. La tumba estaba vacía. Y entonces Pedro dice, verdaderamente ha resucitado.
Yo le estoy enseñando un saludo nuevo. Un saludo nuevo. Este saludo consiste en: Cristo ha resucitado. Y el otro le responde: verdaderamente ha resucitado. Amén. Amén. Yo quiero leerle, con esto termino, Lucas 24, 13. A ver que usted lo pueda leer. Se trata, no lo vamos a leer todo porque yo le voy a leer solo el versículo de interés. Pero yo les cuento rápido cómo viene el asunto. Resulta que unos discípulos de Jesús, Cleofas, que se cree que era tío de Jesús, hermano de José, esposo de una de las Marías que habían ido al sepulcro. Esto es más o menos las 3 de la tarde. Venían las mujeres contándole a los discípulos que Jesús había resucitado. Ya estaba el rumor. Cleofa, con un amigo, iban de vuelta a su casa a Emaús, pero iban caminando. Y más o menos de Jerusalén a Emaús hay 11 kilómetros, que caminando son unas 3 horas y media. Y mientras iban caminando, Jesús resucitado se puso al lado y empezó a conversar con ellos. Y ahí iba Jesús resucitado y ellos tenían los ojos velados, dice la Biblia, no lo podían reconocer a Jesús. Y fueron caminando 11 kilómetros, 3 horas y media hasta la casa y le dijeron al forastero en ese momento, a Jesús: pasá a comer algo porque ya se hacía la noche. 3, las 4, las 5, las 6, las 7 y media, estaban cerca del invierno. Eran las... ¿Me está siguiendo? Eran las 7 y media de la tarde y bueno, ya declinaba. Y entonces Jesús le abre las escrituras. Porque ellos venían decepcionados, amargados, estaban tristes. ¿Por qué tienen esa cara de haber comido limón? ¿Por qué tienen esa cara? Y le empezó a explicar una revelación más profunda. Porque yo quiero decirte que la resurrección habla de una revelación completa. Y entonces dice que cuando partió el pan, ¿sabe qué hicieron? Jesús, que le hizo participar del pan y de la copa. Y dice que cuando partió el pan, sus ojos fueron abiertos y entendieron que Jesús había resucitado. Y entonces leemos: el versículo 31, 24, 31. Yo ya termino. Entonces le fueron abiertos los ojos. Vamos al versículo 30. Así usted tiene el panorama completo. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Siguiente. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora,
levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. A ver, era la noche, 8 de la noche. Habían llegado caminando a Emaús. Cuando se le abrieron los ojos y vieron que Jesús resucitó, dice que volvieron a Jerusalén, volvieron corriendo para decir: verdaderamente ha resucitado. Ellos comprobaban y entonces se hizo un saludo nuevo, aparte de Felices Pascua. Se hizo un saludo nuevo entre los cristianos. Se empezó a decir: Cristo ha resucitado. Y el otro respondía: verdaderamente ha resucitado. Y se abrazaban: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y era fiesta, fiesta. Ya no quedaba el sabor amargo del Felices Pascua. Ahora estaba la revelación completa de que Cristo ha resucitado.